Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presenta Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener, pensado en todas las personas mayores de Chile. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo del podcast Juntos en la Distancia. Un abrazo para todos quienes nos escuchan y para todos los que van a escuchar también este programa número 8. Hoy vamos a hablar sobre el buen trato al adulto mayor. Tema fundamental, tema importante, tema clave para nuestras personas mayores. Así que queremos darle la bienvenida a todo el mundo. Quédense conectados, aquí comienza un nuevo capítulo de Juntos en la Distancia. En Juntos en la Distancia podcast llegan las principales noticias de interés para las personas mayores. Aquí comienza Senama Informa, junto al periodista Rodrigo Guerra. Y ya está conectado, ya estamos dando el pie inicial a esta sección favorita, por supuesto por muchos, y clásica también de nuestro podcast Juntos en la Distancia. Bienvenido, don Rodrigo Guerra, destacado periodista de Senama, que ya se encuentra conectado junto a nosotros vía Zoom telemático. Así que queremos saludarte, Rodrigo, y preguntarte cómo vas, cómo has estado. Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente también que nos escucha? Esperemos que todos bien, con buenos avances en varios términos, sobre todo para las personas mayores. Hoy nuevamente tenemos noticias que son bastante positivas, sobre todo en este momento donde seguimos todavía algo complicados por el tema del COVID, donde no podemos bajar la guardia, donde tenemos que seguir atentos, a pesar de que por lo menos hemos ido dando pasos que han sido positivos, pero la idea es cuidar justamente estos pasos para no tener que retroceder, como ya también lo han hecho algunas de las comunas que han ido avanzando, pero que también han ido retrocediendo otras. Así que esa es la idea, poder ir cuidándonos entre todos. ¿Tú cómo has estado, Claudio? Mira, súper bien, súper contento porque se están entregando nuevas libertades, ¿cierto? Para las personas mayores y para todo el mundo en general. Vamos avanzando de fase en fase. Es verdad que hay comunas que han retrocedido, pero se debe a brotes y yo diría más focalizados en diferentes puntos. Pero lo importante es que vamos avanzando paso a paso, como lo dice la autoridad. Así que todo bien. Y hacías mención algo muy importante, Claudio, que era el tema de las libertades, porque vamos a comenzar esta sección de Senama Informa nuevamente hablando de mayores libertades para las personas mayores, y en específico para todos aquellos que asisten a los centros diurnos de personas mayores, porque hay una buena noticia que se dio a conocer hace algunas semanas, donde se informó la apertura de funcionamiento de estos recintos, en específico para aquellos que están en comunas que han avanzado al paso 4 o 5. Efectivamente, aquellos que se encuentran en apertura inicial o en apertura avanzada. Esto es muy importante porque recordemos que los centros días son espacios donde las personas mayores van, como lo dice su nombre, por el día a realizar diversas actividades, diversos talleres que les ayudan justamente a recuperar sus capacidades físicas, sus capacidades cognitivas, y el hecho de estar cerrados durante tanto tiempo había mermado la calidad de vida de todas las personas mayores que asistían a este tipo de recintos. Pero ahora ya aquellos que estén ubicados en comunas en el paso 4 o en el paso 5 van a poder comenzar a funcionar. En total van a ser aproximadamente cerca de 50 comunas las que van a poder abrir estos recintos, lo que va a beneficiar a cerca de 330.000 personas. Te invito, Claudio, que escuchemos justamente las palabras de la primera dama de la Nación, la señora Cecilia Morel, quien daba cuenta de la importancia que tiene este anuncio realizado por las autoridades. Escuchemos a la primera dama. Estos centros días son fundamentales para el envejecimiento positivo. Aquí pueden venir a revincularse en sus relaciones sociales, pueden venir a desarrollar y mantener activo no solo el cuerpo, sino que la mente, y sentirse nuevamente parte de la sociedad y participativo en todas las actividades. Bueno, ahí escuchábamos entonces las palabras de la primera dama, dando cuenta entonces de la relevancia que tiene para las personas mayores el poder volver a asistir a este tipo de establecimientos. Eso sí, esta apertura siempre se hace bajo un estricto control sanitario,
donde hay varias medidas, por ejemplo, como el aforo restringido, el mantener la distancia, varias de ellas que se tienen que implementar para hacerlo de manera segura. Este retorno, justamente todas esas medidas en este programa, va a ser el director nacional de Senama, el señor Octavio Vergara, a quien lo dejo a continuación con la siguiente declaración. Lo primero es que tiene que ser en una etapa del paso a paso, que sea desde el paso 4 en adelante. Ese es el momento en que los centros de adultos mayores van a comenzar a funcionar tomando todas las medidas de seguridad. Hay una señalética que pudimos conocer que está disponible para cada uno de los centros con el aforo máximo de personas que pueden haber por pieza, por habitación, por lugar de encuentro, ya sea al interior o al exterior, el uso de todas las medidas de protección adecuadas. Bueno, ahí entonces teníamos las palabras del director nacional de Senama, Claudio, dando cuenta entonces de esta apertura de los centros diurnos para personas mayores. Importante, comunas en el paso 4 y 5. Ellos son los que pueden abrir y de esta manera entonces comienzan a funcionar estos talleres con restricciones como por ejemplo el límite del aforo, como lo decía ahí el director de Senama, el tema de usar la mascarilla, el distanciamiento social y también, por supuesto, el resguardo al momento de ingresar a estos establecimientos con una barrera sanitaria, con control de temperatura, con limpiarse los pies con amonio cuaternario y varias de las medidas que a esta altura del tiempo y de lo que ha pasado con todo este año ya vienen siendo ya prácticamente, por decirlo así, las más normales, ¿o no? Justamente, Rodrigo, parece una especie de costumbre y qué bueno que sea así por parte de la población, por parte de nosotros mismos, que ahora a la hora de salir ya nos preocupamos mucho más de los detalles que antes quizás no existían, o si existían de menor manera, como es el lavado de manos, ¿cierto? El usar una mascarilla para protegernos de un posible contagio, etcétera, medidas de seguridad que van a estar por mucho tiempo más, pero que sin duda forman parte de nuestra vida cotidiana a esta altura ya de la pandemia. Rodrigo, te quería preguntar, porque al parecer tenemos información sobre la red de apoyo, que también es parte importante en este momento del desarrollo de la misma pandemia. Así es otra buena noticia que le damos a todas las personas que reciben cuidado o que cuidan incluso a algunas personas mayores, porque hay que recordar que también hay personas mayores que cuidan a otros adultos mayores y que se denomina como el fenómeno del envejecimiento de la vejez, para que la gente más o menos vaya ahí tomando conciencia de esto. Y en ese sentido, lo que se anunció por parte de las autoridades, por parte de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, es que se va a ampliar esta red de apoyo y cuidado que forma parte del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado del SNAC, como se conoce, que va a pasar de 22 comunas en las cuales estaba presente, ahora a 62 municipios. ¿Qué va a significar eso? Significa que se va a entregar apoyo a más de 3.000, cuidadores de personas mayores y también de personas que tienen alguna discapacidad. Esto va a contribuir enormemente en su calidad de vida, porque significa que algunos días de la semana va a poder ir una persona a contribuir, a apoyar en el cuidado de la persona con discapacidad o también de la persona mayor. Y esto tiene dos cosas muy positivas, Claudio. Uno, primero, es que se recibe el cuidado profesional, por así decirlo, con un cuidador que está con total capacitación respecto de cómo se debe hacer esta labor, pero también entrega un enorme respiro al cuidador que está todos los días con la persona mayor, aquel que se ve enfrentado y que muchas veces deja de hacer sus cosas por justamente tener que cuidar. Hay personas que en realidad esta es una tarea que dura 24/7, está todo el día pendiente de la otra persona y que en ese sentido han debido postergar las salidas tal vez a comer, al cine, a darse una vuelta, incluso hasta labores como tan frecuentes como por ejemplo ir a la peluquería u otro tipo de cosas. Entonces, cuando llegue este cuidador, se va a generar esta instancia de este apoyo donde esta persona también va a tener el denominado respiro, donde va a poder cambiar de aire y también todo eso genera un círculo virtuoso, porque después, al momento de volver, el cuidado que le va a entregar a la persona mayor es mucho mejor, porque ya no existe un agotamiento de hacer esta labor tan continua y tan sacrificada que tiene justamente el cuidado de las personas mayores, donde están 24/7
prácticamente en todo instante preocupados de las personas mayores. Así que es una muy buena noticia esta ampliación de la red de apoyo y cuidado, que va a pasar de 22 municipios ahora a 62. Así que una importante cobertura en alza que se va a entregar este programa. Bueno, como todos sabemos, ¿cierto? En tiempos de pandemia, la era digital ha llegado ahora con más fuerza que nunca y se ha ampliado también esto a las personas mayores, ¿cierto? Que de pronto y de forma normal no tenían acceso a ella, pero que ahora también forman parte de la tecnología con diferentes herramientas que Senama y otras organizaciones también han entregado. Tengo entendido que tenemos noticias sobre el plano digital también. Me gustaría que nos comentaras sobre ello. Así es, y esto va enfocado a una campaña principalmente a las personas mayores, pero sin lugar a dudas que puede contribuir al bienestar de cualquier persona. Esto porque en estos tiempos todos hemos utilizado mucho más el internet, ya sea para realizar trámites, para hacer transferencias, incluso para realizar las compras. Entonces, entre tanto uso de internet, siempre es importante hacer esto de manera segura. Y por ello se lanzó la campaña impulsada por la Subsecretaría del Interior, Conciencia Digital. ¿Qué es lo que busca esta campaña? Busca evitar fraudes cibernéticos, porque no hay peor cosa que en medio de toda esta pandemia está realizando trámites a distancia y que de repente uno sea víctima de un fraude. Y para eso entonces se le está entregando a las personas mayores, que suelen ser las que se genera una brecha con respecto a las otras edades. En este ámbito se le está entregando una serie de consejos, de datos, de alternativas respecto de cómo poder hacer todos estos trámites, las compras, el uso de internet para diversos motivos, pero de manera segura. De esta manera se evitan estos fraudes cibernéticos. ¿Y dónde, por ejemplo, usted puede encontrar todos estos consejos? Simple, en el sitio web www.concienciadigital.gov.cl, y ahí usted va a tener todos estos consejos en esta página concienciadigital.gov.cl. Esto es muy importante porque va a prevenir fraudes cibernéticos y le va a permitir a las personas mayores el poder estar más tranquilos y más seguros. Y cuando venga alguien a tratar de hacerle el cuento del tío, poder detectarlo a tiempo y no ser embaucado, como se dice. Importante alcance el que nos hace Rodrigo, porque efectivamente en estos tiempos de pandemia, donde los delitos físicos, digamos, han disminuido, los delitos cibernéticos, digamos, o los delitos digitales han ido lamentablemente increciendo. Vamos a reiterar la página, es www.concienciadigital.gov.cl. Visítenla ahí, infórmense y eviten todo este tipo de estafas y de engaños que se hacen a través de la red. Y lo más importante, Claudio, nunca entregar las claves. Eso es fundamental. Muy buen consejo, Rodrigo, para terminar esta sección. Impecable como siempre, nuestro querido compañero y además periodista del Senama, Rodrigo Guerra, estuvo junto a nosotros. Rodrigo, queremos agradecerte como siempre tu tiempo, tus excelentes noticias y además tus excelentes datos para que nuestras personas mayores, nuestros auditores, estén plenamente informados del acontecer diario, semanal, en los ámbitos que realmente le interesan. Así que nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en el próximo capítulo. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Perfecto, tú también, cuídate. Nosotros continuamos en este 8º capítulo del podcast Juntos en la Distancia, hablando hoy de un tema relevante: buen trato al adulto mayor. Quédese junto a nosotros, sigue Juntos en la Distancia Podcast. En Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado las noticias de su interés para las personas mayores con Rodrigo Guerra. Hasta la próxima. En Juntos en la Distancia Podcast es la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad.
Comienza la sección entrevista aquí en el podcast Juntos en la Distancia, capítulo 8. Y hoy, obviamente, tenemos, como siempre, un gran invitado para abordar el tema y la temática, valga la redundancia, del día de hoy, que es el buen trato al adulto mayor. Para ello, ya tenemos a nuestro invitado, quien hoy es Máximo Caballero, encargado de Derechos Humanos y Buen Trato al Adulto Mayor. Máximo, primero que todo, saber cómo estás y gracias por aceptar esta invitación. Bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte, Claudio, y a todas y todos. Buenas tardes. Igualmente, ¿no? Para nosotros es un tema bastante importante el que estamos abordando hoy día, fundamental, diría yo. Y bueno, pensamos y estamos seguros que tú nos puedes orientar y ayudar con bastante certeza en las respuestas a nuestras inquietudes. Mira, te quiero plantear la primera pregunta y más que todo es tu opinión, tu visión de cómo son las condiciones en las que viven las personas mayores en nuestro país en cuanto al respeto de sus derechos. En términos generales, Claudio, me parece que hay una mayor visibilización de los derechos humanos de las personas mayores en nuestro país. Sin embargo, nos falta un poco. Aún tenemos brechas importantes, aún hay vacíos legales e institucionales que merecen un reforzamiento y un avance y una profundización de lo que hoy día Chile está haciendo en el marco de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Esto es muy relevante porque Chile ratificó este instrumento jurídico que garantiza 27 derechos. Y dentro de estos derechos está, por supuesto, una vida digna, sin violencia, el derecho a la seguridad, entre otros 26 derechos. Creemos que hay una visibilización, pero tenemos desafíos aún. Aún nos falta para avanzar, para profundizar y, por sobre todo, garantizar los derechos humanos de las personas mayores. Máximo, ¿por qué debemos hablar de buen trato y no de maltrato? Sí, quizá esto es más que algo semántico, es más allá de las palabras o de los vocablos. Hablamos de buen trato porque queremos un cambio social, queremos que Chile, que nuestra sociedad, haya una imagen social de las personas mayores distinta. Queremos que haya buen trato y no maltrato. Cuando se habla de buen trato, queremos promoverlo en positivo y porque creemos también que todas las personas mayores deben contar con un trato digno siempre, como cualquier persona, como todos nosotros. Pero en la vejez se hace más patente, dadas las realidades y las condiciones de vulnerabilidad a veces de las personas mayores. Cuando se habla de maltrato, se sigue insistiendo en aquello negativo, en aquello que es discriminatorio. Creemos que el buen trato reconoce además la dignidad y los derechos de las personas mayores. Por eso creemos que es relevante seguir hablando y promoviendo siempre el buen trato en todos los contextos y en todas las realidades de las personas mayores de nuestro país. En ese mismo sentido, Máximo, ¿cuáles son los posibles abusos o maltratos a los que se puede ver expuesto una persona mayor? Lamentablemente, Claudio, y a todos quienes nos acompañan en este espacio, el fenómeno del maltrato a las personas mayores es una realidad. Lamentablemente existe en el ámbito familiar, en el ámbito social, en instancias o entidades de cuidado a las personas mayores. Hay maltratos que se dan en el ámbito de la familia, incluso más allá de los más conocidos, ¿no? Como maltrato psicológico, maltrato físico, situaciones de abandono, abusos de tipo económico, patrimonial, pero también hay situaciones, por ejemplo, cuando como familia invisibilizamos a las personas mayores, no los escuchamos, no los dejamos hablar, no permitimos que se expresen en cosas tan básicas como en una conversación, en un encuentro, en una cena, en una celebración en el hogar de cada adulto mayor. A veces invisibilizamos su opinión, su idea, su punto de vista. No considerarlo, invisibilizarlo, infantilizarlo, eso es también maltrato. Se dan en el ámbito de la familia, pero también en otros contextos donde existen, residen, conviven adultos mayores. Lo importante es reconocer que
cualquier situación de abuso, violencia, maltrato, vulneración de derechos, es todo aquello que atente, que agreda a una persona mayor, violenta a un adulto mayor, en cualquier contexto y en cualquier espacio. Estimado Máximo, dentro del contexto que estamos conversando, ¿cierto? Del buen trato al adulto mayor, ¿qué pasa, cierto? Porque mucho lo hacemos de repente, de tratar a las personas mayores como abuelitos, como tatitas, en esos términos, ¿no? ¿Eso también pasa a ser un maltrato, en este caso psicológico? Uno puede decirlo, ¿no? Que lo hace con cariño, claro, que lo hace por respeto, pero efectivamente el abuelito o la abuelita es un rol social. Se relaciona con aquellas personas mayores que tuvieron hijos y por lo tanto tuvieron nietos. Quien no tuvo hijo y no tiene nieto no es un abuelo o una abuela. Uno puede entender que sí, a veces hay situaciones donde se les trata de esa manera, pero es un error. Lo correcto es llamarlo persona mayor, adulto mayor, porque además no solo tiene que ver con el rol de abuelazgo, ¿no? Sino que tiene que ver en cómo reconocemos a esa persona que tiene más de 60 años, pero es un ciudadano igual que nosotros, con derechos y que además es parte del tejido social, es parte de nuestra sociedad. Máximo, en el último tiempo hemos visto que los vecinos de personas mayores suelen estar muy alertas para ayudar y están también al tanto de estas situaciones, como que se involucran mucho más. ¿Qué mensaje les das a ellos y cómo pueden hacerlo ante un caso para denunciarlo de manera segura? En primer lugar, Claudio, siempre hay que agradecer y destacar la preocupación de los vecinos, de la comunidad, del barrio, del entorno del adulto mayor, de su preocupación por las personas mayores. Pero debemos también tener presente y evaluarlo en el mérito de cada caso, porque a veces desconocemos las intenciones que hay detrás. A veces pueden darse situaciones de abuso o maltrato encubierto, ya sea de tipo patrimonial, por la vivienda, por la propiedad, por algunos bienes del adulto mayor, o no. Pero es importante destacar siempre esa preocupación por los vecinos. Y cada vez que hay situaciones que revisten delito, siempre es importante darlo a conocer, ya sea en las policías, 133 Carabineros, PDI, incluso en las fiscalías, cuando son situaciones graves y que son delitos, es importante darlo a conocer. Acá también es importante destacar el rol que tienen otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, a través de los tribunales, específicamente en situaciones de violencia intrafamiliar o de abandono de adultos mayores cuando hay algún vínculo familiar. Es importante considerar también, Claudio, que la preocupación de los vecinos, además de destacarla y hacer esta distinción, también hay que considerar la realidad del adulto mayor, no solo desde el ámbito social, también desde el ámbito sanitario, desde el ámbito de la salud, desde las condiciones cognitivas de esa persona mayor. Es decir, ojalá se aborde de la manera lo más integral posible esa situación de esa persona mayor. Finalmente, y si nos puedes contar cuáles son las iniciativas que ha desarrollado Senama para resguardar el buen trato de las personas mayores. Muchas gracias, Claudio, por la pregunta. Algunas líneas importantes. En primer lugar, todo lo que es la promoción de los derechos humanos de las personas mayores a través de campañas, de espacios de sensibilización, de difusión, de entregar información. Ha ejecutado el programa de Buen Trato a nivel nacional, y acá es muy relevante porque hay un trabajo de coordinación, y aquí es clave todo el aporte que desarrollan las redes locales y territoriales, las municipalidades, las redes de salud, atención primaria, las redes de acceso a la justicia. El trabajo en red acá es trascendental, y el Senama, sin las redes locales, la verdad es que podemos avanzar más lento. Por eso es tan importante la red local. Se ha instalado también desde el año pasado la figura del defensor mayor, que es un abogado por región que entrega asesoría, información a las personas mayores, derivación cuando corresponda, si se requiere, por ejemplo, algún patrocinio judicial, derivación a otras redes también de las regiones. En el marco de la estrategia COVID de Senama, también ha promovido los derechos de las personas mayores, el respeto a su
autonomía, a la independencia, a la dignidad de todos los adultos mayores, incluso en contexto de pandemia. Y en ese sentido también desde marzo Senama ha promovido y sigue promoviendo y todavía ejecutando y atendiendo de lunes a viernes el Fono Mayor COVID-19 de Senama, que es una línea gratuita telefónica de escucha, de información, de asesoría, que todas las personas pueden llamar cuando lo estimen pertinente, que es la línea 800-400-035, incluso para dar a conocer estas situaciones. Si usted conoce alguna persona mayor de su villa, de su casa, de la calle, de la casa del frente, y hay alguna situación que a usted le llame la atención, que pudiese darse una situación de vulneración de derechos, nosotros les invitamos a que nos des información, puede ser de manera anónima, si no quiere dar su nombre, no hay problema, lo importante es el domicilio de esa persona mayor, la mayor cantidad de información posible, y nosotros articulamos la red local para ir en apoyo y en protección de esa persona mayor. Estuvimos conversando con el encargado de Derechos Humanos y Buen Trato al Adulto Mayor, Maximiliano Caballero, así que muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo y además por la buena disposición para con este podcast Juntos en la Distancia. Muchas gracias, Claudio y el equipo. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y a no olvidar, el buen trato es todos los días. Entre todos, y aunque estemos en pandemia, tenemos que avanzar y superar la pandemia con las personas mayores, no sin las personas mayores. Muchas gracias y un saludo para todas y todos. Igualmente, Máximo, nosotros continuamos con más Juntos en la Distancia, episodio 8. En Juntos en la Distancia podcast fue la hora de conversar de todo un poco. En cada episodio un invitado se sienta con nosotros y se refiere a la actualidad. ¡Hasta la próxima! En Juntos en la Distancia podcast presentamos Senama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde a las inquietudes de nuestro público. Y comenzamos ya con nuestra sección Senama Responde, donde el público justamente es el protagonista. Nuestros adultos mayores y público en general, valga la redundancia, son quienes nos hacen llegar sus preguntas que semanalmente responde un profesional del Senama o ligado a este último. En este caso ya queremos saludar a nuestra panelista del día de hoy. Ella es Claudia Covarrubias, encargada de establecimientos de larga estadía de Senama. Claudia, para nosotros un gusto tenerte en este podcast y bueno, queremos saber cómo estás. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Claudia. Mira, vamos a conversar un poquito. Hoy día la temática de nuestro podcast es el buen trato al adulto mayor y justamente vamos a entrar de lleno con la primera consulta que tenemos por parte de nuestro público relacionado con el tema de hoy, ¿no? Y es, ¿en qué cosas es importante que me fije al momento de elegir un establecimiento de larga estadía para una persona mayor? Mira, Claudia, es súper importante esta pregunta porque las personas o los familiares regularmente se fijan inicialmente o principalmente en el arancel, ¿no? Que es un elemento muy fundamental. Pero hay tres elementos, además del arancel, que como yo familia me tengo que fijar a la hora de poder evaluar si un establecimiento de larga estadía puede recibir a mi papá, a mi abuelo o al familiar que quiero que esté en una residencia, que reciba cuidado, ¿no? Son tres cosas principalmente. Lo primero, siempre tiene que ser un establecimiento de larga estadía que tenga autorización sanitaria, o sea, que tenga una resolución de la autoridad sanitaria que lo autorice el funcionamiento como un establecimiento de larga estadía, porque va a tener la fiscalización de la Seremía de Salud correspondiente para cumplir la normativa vigente respecto a una residencia de larga estadía. Lo segundo, que es una recomendación que siempre damos, es que las personas o familiares que busquen un establecimiento de larga estadía para su adulto mayor puedan visitar la residencia, conocer la infraestructura, conocer a las personas que ahí trabajan,
ojalá conversar con los residentes que ahí viven para saber cuál es su percepción de la evaluación del servicio que ahí se entrega, y si es posible hablar con alguno de los familiares o tutores de esa residencia también, para tener un antecedente de alguien que ya está recibiendo el servicio de ese LEAM. Y en tercer lugar, yo diría que es muy importante también poder evaluar el establecimiento de visitas que tiene ese LEAM, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando un establecimiento de larga estadía restringe en demasía las visitas, no es una buena señal. Lo importante es que tenga, hoy día estamos en un contexto de pandemia y evidentemente hoy día hay ciertas restricciones, pero en la normalidad es ideal que un establecimiento de larga estadía tenga puertas abiertas, ¿ya? Donde yo pueda ir a ver a mi familiar cuando lo estime conveniente. Mira, acá tenemos otra pregunta que tiene bastante importancia y relevancia, especialmente en estos tiempos donde hemos visto bastantes casos de repente en televisión, matinales, qué sé yo. ¿Cómo puede saber la persona si el establecimiento cuenta con los permisos necesarios para funcionar y definitivamente es un recinto LEAM legal? Bueno, la autorización para funcionar de un establecimiento de larga estadía la entrega la Seremi de Salud correspondiente, ¿ya? Y está normada por el decreto 14. Entonces, cualquier establecimiento que cuente con autorización, a propósito de lo que establece el decreto 14, debe tener en un espacio visible del establecimiento de larga estadía la autorización. En un cuadrito regularmente lo publican en la entrada de los LEAM, y si no está publicado, la persona o el familiar lo que debe hacer es pedirle al dueño o al administrador que le muestre la autorización sanitaria emitida por la Seremi de Salud correspondiente. Muy bien, hemos quedado súper claros al respecto y importante tenerlo en cuenta para evitar malos ratos y malas situaciones engorrosas, etc. Por acá nos preguntan si existe algún listado o nómina donde uno pueda buscar algún establecimiento autorizado dentro o que me acerque a mi comuna, Claudia. Sí, lo que hay que buscar son las páginas web de las Seremis de Salud correspondientes. Las Seremis de Salud, como son los que autorizan el funcionamiento de los establecimientos de larga estadía, tienen en sus páginas web publicado todos los establecimientos de larga estadía autorizados de la región correspondiente a esa seremía. Bueno, Claudia, estas 3 preguntas han sido definitivamente elegidas por nuestro público y las 3 respuestas por tu parte han sido muy, muy tranquilizadoras y además aclaratorias. Así que queremos agradecer tu tiempo. Al cierre de esta sección nos gustaría saber si de repente tienes algún tipo de consejos para nuestro público que sea relevante. Sí, a los familiares. Yo creo que la recomendación más relevante para poder vigilar y supervigilar el servicio que cada uno de los establecimientos de larga estadía le entrega a nuestros mayores es que los vayan a ver, ¿ya? Es muy importante tanto para la salud mental del residente o de nuestro familiar, como para poder observar que efectivamente lo que se está pagando es el servicio que se ofreció en un inicio. Entonces, la visita es muy importante. Ojalá que todos puedan hacerlo de manera regular, tanto por el bienestar emocional de nuestros adultos mayores como para poder vigilar que el servicio que se está entregando es el correcto y es el que está autorizado por la autoridad sanitaria. Bueno, gracias nuevamente, Claudia. Esperamos volver a encontrarnos en un próximo capítulo de Juntos en la Distancia. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Nosotros avanzamos, continuamos en este capítulo 8 de Juntos en la Distancia Podcast. En Juntos en la Distancia Podcast hemos presentado Senama Responde. Cada semana un profesional atiende y responde las inquietudes de nuestro público. Hasta la próxima. Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor, presentó Juntos en la Distancia, un podcast para informar, educar y entretener, pensado en todas las personas mayores de Chile. Hasta la próxima.